Haciendo prueba de sonido, primero que todo, Yo creo un poquito más lejos. un poquito más lejos. Sí. Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha por ahí? Ahí hay un LED meter, señor director, ahí en el computador. Un LED meter ahí. Son amarillas, son amarillas. Al ¿Estamos menos bien? se ve por lo menos de forma análoga que llega. Estamos explicando, estamos explicando. Sí. Esto es la televisión en vivo, disculpen. Vamos a hacer una pequeña regulación de la ganancia. Probablemente haya un problema con la ganancia. Vamos a ¿Tenemos? ver qué tal ahí. ¿Ahí mejoró algo? Perfecto. Pero, Sí. es que ¿sabéis por qué se va a subir siempre? Porque lo tengo en ganancia automática. Esto es la televisión en vivo, amigo Jorge. Son cosas que pasan, pero para eso estamos acá, pues, para poder compartir información, Así es. aprendizaje también junto con un tremendo ingeniero. Bueno, primero que todo, darles la cordial bienvenida. Mi nombre es Jorge Asbuna, acá en representación de Impulso. Estamos haciendo el primer live para poder hablar puntualmente de los 4 cursos que estamos ofreciendo en estos momentos. Estamos aquí a cargo de dictar estos cursos con Gabriel Inostroza, ingeniero en sonido, a quien dejo la palabra para que primero se presente y nos cuente un poco de él y de su experiencia. Así que, Gabriel, la palabra es toda tuya. Vale, vale, Jorge. Bueno, obviamente saludar a todos los amigos. No sé cuál es mi cámara. Estoy general, plano general. General, perfecto. Darle la bienvenida también a todos los amigos de Impulso en este nuevo proceso que también tiene la tienda para lo que son sus clases, ¿cierto? Que vamos a impartir, estos distintos cursos que vamos a tener a su disposición. Me presento, bueno, como Jorge ya dijo, Gabriel Nostroza, ingeniero en sonido, más de 15 años de experiencia en el rubro. Empecé de cabrito, yo creo que como todos los colegas sonistas empiezan ahí. Yo me acuerdo que enrollaba cables en los eventos, Como DJ, te he puesto. claro, como DJ también, o iba ahí al evento enrollando cables y que, no sé, pues que el completo con la bebida en ese caso, porque era menor de edad, no podía ir tomar. Claro. Así que la práctica se comenzó desde bien bajito. Y bueno, 15 años de experiencia, he trabajado en primera instancia, trabajé en refuerzo, pero ya después me enfoqué en lo que es la parte estudio, home studio, acústica también. Estuve trabajando en Canal 13, después trabajé en PreMusic, estuve a cargo del Departamento de Ingeniería de Proyectos de PreMusic en su tiempo. Después me fui a trabajar a la Escuela de Gendarmería, también estuve harto tiempo en la Escuela de Gendarmería, también en la parte audiovisual, y ahora también estoy de forma independiente y emprendedor también, con un concepto que se llama Estudio Greda, y obviamente también aquí apoyando y trabajando con los futuros cursos de Impulso. Bueno, Gabriel, aparte de este tremendo currículum, ya no mencionaste, pero también ha hecho varias clases y cursos respecto a esto mismo, de forma presencial y en otros lugares. Así que básicamente lo que estamos haciendo con Gabriel es aprovechar tu potencial, tu experiencia, para poder justamente comunicar, transmitir Claro. de distintas maneras y de algo que sea totalmente empírico y presencial para las personas que vamos a hacer esta convocatoria. Así es. Básicamente, bueno, nosotros como Impulso estamos ofreciendo en esta primera instancia 4 cursos que parten desde el curso número 1, que es Iniciación a la Producción Musical. Cuéntanos un poco, Gabriel, en qué consiste este curso, para quién está enfocado. Danos un poco cuál es tu macro de qué consiste este curso para que lo podamos entender mejor. Ya, bueno, bueno, aparte, sí, bueno, lo que decía ahí, también comentarle a la gente que si quiere hacer sus comentarios, si quiere hacer sus preguntas en vivo, también pueden hacerlo mediante YouTube o Facebook o incluso Instagram, pueden hacer sus preguntas y también podríamos ir respondiendo esas preguntas. El primer curso, Iniciación a la Producción Musical. Básicamente este es un curso, como dice su nombre, de iniciación, de comienzo, en donde vamos a hacer toda la explicación técnica, operativa, de lo que ustedes necesitarían para comenzar en este mundo de la producción musical. Estamos hablando del equipamiento electroacústico idóneo, o sea, el equipamiento de audio idóneo para su comienzo, y también los procesos o las soluciones acústicas que haya que realizar dentro de su home studio. Muchas veces, yo creo que todos los home studios parten en la pieza. Sin duda Ese, ese, alguna. ese es el home studio de todos en un principio. Bueno, la idea de este primer curso de iniciación a la producción musical es saber si todos los equipamientos que ustedes están trabajando son los idóneos, son los correctos, si les falta algo, si algo lo tienen de sobra, genial, si fuera mucho más que lo que necesitan, pero es eso, o sea, comprender si lo que tengo es lo correcto, cómo lo puedo mejorar y cómo le doy el correcto uso a todas esas máquinas en esta iniciación. Y en la parte acústica, obviamente, también hay también un concepto ahí para trabajar. Perfecto, nos queda entonces claro que es para iniciar
Exactamente. alguien que está dando sus primeros pasos, que no conoce quizás el equipamiento ideal o quiere sacarle mejor provecho a este equipamiento. Quiero comentarles un poco de la modalidad del curso. Estos van a ser cursos 100% presencial, que están dictados aquí mismo, en este espacio donde estamos en este momento haciendo el live, ubicado en la comuna de Providencia. Nosotros nos encontramos en Bustamante 250, la oficina 102B, en la comuna de Providencia. ¿Ya? Las clases van a ser de forma presencial y este primer curso consta de 8 clases de 2 horas cronológicas. La idea también de este curso es que además de que sea presencial, sea personalizado y con grupos pequeños. Estamos hablando máximo 4 a 5 asistentes por curso. De esta manera, el interés nuestro es que se puedan llevar un contenido de valor y que puedan también poder interactuar en las clases con el profesor y junto con los otros alumnos. ¿Ya? Entonces, ahora básicamente lo que te quiero consultar, porque estos cursos, si bien los estábamos ya ofreciendo desde hace un par de semanas, hemos tenido una muy buena convocatoria, hay gente que todavía no tiene muy claro en qué consiste y esa es parte de este live que estamos realizando en este momento. El curso consta de 8 clases, como lo comentaba, de 2 horas. La primera clase, esta información también la pueden ver en nuestra página impulso.cl en la sección de cursos y asesorías. La primera clase habla de equipamiento para comenzar en la producción musical. Cuéntanos a grandes rasgos a qué se refiere este concepto. Bueno, básicamente se refiere al equipo idóneo inicial que necesitas en tu home studio. Estamos hablando de interfase, microfonía, monitores y los cables. Y bueno, obviamente el computador y el software, que todo eso aloja lo que se conoce como el concepto del DAW, el Digital Audio Workstation, la estación de audio digital. Entonces, básicamente ir conociendo, a grosso modo, qué son los equipamientos que vamos a trabajar, que vamos a estudiar y a futuro, bueno, en el correr del curso, obviamente, ir trabajando en profundidad, en básicamente conocer cada uno de estos equipamientos y, insisto, si es lo correcto que necesito para mi home studio, si es lo correcto para iniciar o si puedo seguir escalando. Claro, ahora el equipamiento necesario para poder comenzar es una palabra súper amplia, pero acá también existen conceptos técnicos, Exacto. por ejemplo, la respuesta de frecuencia de un micrófono, los parámetros de grabación que tienes que elegir para iniciar una sesión, si te vas a comprar una interfaz, ver qué tipo de tecnología estás comprando, si es USB 2.0, 3.0, Thunderbolt, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, lo que se explica en esto es cómo tienes que saber elegir técnicamente el equipo que ya tienes, cómo mejorarlo o cómo adquirir el indicado, porque no sacas nada con llegar y comprar un micrófono sin saber los parámetros técnicos de ese micrófono, si tiene una sensibilidad apropiada para el instrumento o para las frecuencias que estás captando, etcétera. Entonces, este punto, si bien es algo macro, es sumamente importante conocer la base para que tú puedas conocer si tienes los elementos correctos o cuáles son los elementos que tienes que agregar en tu cadena electroacústica. El siguiente punto de este curso es acústica para home studio. Este es un punto bastante importante que no mucha gente considera al momento de armar su home studio. Y ahí a grandes rasgos cuentan un poco en qué consiste la acústica para home studio. Bueno, en este punto de la acústica para home studio nos vamos a enfocar, como dice el título, en si todo el proceso acústico que tiene mi estudio, ya sea si que no se hizo alguno o si se hizo alguno muy básico, es el correcto o el idóneo para nuestra sala. Hay procesos acústicos y de repente la gente cuando se habla de acústica tiende a tener un poco de miedo, ya así como chuta, acústica, costo monetario, qué sé yo. La idea de este curso también es indicarles y ayudarles a entender que no necesariamente necesitas gastar un alto costo monetario para poder tener soluciones acústicas. Entonces, lo que busca este punto es saber, ok, mi acústica está dentro de lo correcto, tengo que hacerle algunas mejoras o eventualmente, muchas de esas mejoras las podemos hacer con cosas de la casa. O sea, eso es el importante. ropero es muy útil, hablando sobre el concepto de pieza, el ropero sirve mucho. Así que ahí vamos a entender en este punto que ojo, si bien aquí es una clase de este curso de iniciación a la producción musical, esto sí nos puede llevar a uno de los otros cursos más avanzados, que vamos a hablar un poquitito más adelante, que está relacionado justamente con acústico para home studio, pero ya más elaborado, ya en donde se amplía los conocimientos que se van a obtener de ese curso, además de soluciones acústicas palpables que ustedes mismos pueden diseñar.
Así que eso es muy importante. Sí, de todas maneras, o sea, la acústica básica para home studio, acá entran parámetros básicos de acústica, posicionamiento de monitores de forma correcta, cuál es el lugar de posicionamiento para monitorear de forma correcta, el ángulo que tiene que haber, distintos tipos de accesorios que se pueden utilizar, como por ejemplo pantallas acústicas, resonadores, absortores, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, como bien dijo Gabriel, este es un curso que si bien te da una pincelada bastante amplia, también te da una continuidad. Todos los cursos que nosotros estamos desarrollando, la idea es que tengan una continuidad para que tú puedas ir perfeccionando y profundizando en ciertos puntos que puedan ser de más interés. Entonces estamos hablando, reforzando para los que se están recién conectando, haciendo un análisis básicamente del curso Iniciación a la Producción Musical. El siguiente punto o clase que se va a tratar es software de audio y computadores. Cuéntanos un poco en qué consiste esto, porque suena un poco amplio decir de esa manera, pero ¿en qué consiste? Sí, entender todos los tipos de software que hay en el mercado. Hay muchos modelos, llamémoslo, de software en el mercado, pero en general todo es lo mismo. Graba, edita, mezclas y exportas. O sea, en general el grosso es lo mismo. Ahora, sí hay algunas características de uno u otro que lo hacen más idóneo para un tipo de música. Por ejemplo, hay software que son mucho más cómodos y es mucho más amigable su trabajo con música, con MIDI, por ejemplo, ¿cierto? Versus otros software que son más amigables con el concepto de captura de sonidos, ¿ya? Para convertirlos en audio. Entonces, la idea de esta clase es entender todos los tipos de software que existen, cuál es el más idóneo para el estilo de música que yo voy a trabajar y además cómo es su relación con el computador. Una cosa muy básica, pero relacionada, insisto, lo que conlleva el curso en general es saber si es lo correcto. Mira, eso es un punto bien importante lo que menciona Gabriel, porque saber el programa adecuado que tú estás utilizando te va a ayudar a tener mejores herramientas. Por ejemplo, por citar algunos programas, nosotros somos ingenieros de sonido. Trabajamos con Pro Tools, que es una herramienta, un estándar a nivel internacional, la cual te permite hacer muchas, muchas cosas, pero para alguien que está iniciando puede ser un lenguaje muy complejo. Entonces ahí es clave saber qué programa, según tu nivel de conocimiento, qué es lo que tú quieres obtener, te puede servir. Por citar algunos programas, Cubase, Pro Tools, Logic Pro, Reason, etcétera, son enfocados en distintos tipos de personas que van a poder trabajar este programa. Entonces, en esta clase se van a hablar a grosso modo, no explicar el programa, sino que entender para quién está pensado este programa, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que con Pro Tools tengo algunas funciones que son sumamente prácticas en la parte de producción que en otros software no encuentro, y viceversa. Yo como ingeniero, para mí es más fácil entender ese idioma, pero alguien que está recién partiendo con un programa, hacer ese cambio y manejar ese lenguaje quizás no va a ser muy práctico. Por lo mismo, esta clase, a gusto personal, creo que es muy importante que puedas saber para que realmente sepas si estás en el programa utilizando el programa correcto según tu finalidad. Otro punto que también se va a tratar en este curso son las interfaces de audio preamplificadores de micrófono. Cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste esta clase. Seguimos nuevamente con la tónica que tiene todo el curso, es conocer las distintas interfaces que tenemos en el mercado, también interfaces que obviamente Impulso tiene a su disposición, y los pres que tienen sus interfaces y diferenciarlas también de los preamplificadores de micrófono externos, o sea, básicamente que es un pre, no necesariamente una interfase, pues claro, todos sabemos que tenemos una interfase de audio que viene con un pre de micrófono, es como lo básico que uno tendría en una interfase de audio, pero existen preexternos que su única pega es convertir un nivel de audio de micrófono a un nivel de línea, esa es su pega. Entonces, la idea es diferenciar eso y ver cuáles son los que tenemos en el mercado. Insisto, todo muy, muy general para ir entendiendo, insisto, cuál es lo mejor y cuál es lo más idóneo para lo que nosotros queramos usar. Mira, en ese caso también citar que es un punto sumamente importante que también tiene que ver con el equipamiento necesario para armar tu home studio, que fue lo que hablamos en la primera clase. En esta clase, hablar sobre los preamplificadores, conocer qué es un preamplificador, qué tipos de preamplificadores existen, qué tipos de micrófonos existen, cuáles son los patrones polares, cuál es el posicionamiento correcto que debe tener, es un tema bastante, bastante amplio, ¿ya? Por lo tanto, en esta clase, hablar de preamplificadores de micrófono y de micrófonos es una pincelada, pero una pincelada bastante importante que tienes que considerar para poder tener buenos resultados en tus producciones musicales. Así que también es un punto muy importante. Ahí la siguiente clase vendría a ser algo ya específicamente de microfonía. Cuéntanos un poco, microfonía, ¿qué vamos a tratar en ese punto? Bueno, la microfonía vamos a
también conocer los distintos tipos de micrófonos que tenemos en el mercado, y tal como tú decías, vamos a entender y comprender cómo diferenciar entre uno y otro micrófono. Porque si bien el micrófono, el concepto de micrófono, como lo tenemos aquí, básicamente es capturar un sonido y convertirlo en audio, tiene ciertas características que lo hacen más idóneo, quizá para una voz, quizá para un bombo, quizá para un instrumento de viento, en general. Todos los micrófonos van a capturar frecuencia. Ahora, ¿cuál es el más idóneo para qué tipo de frecuencia? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Eso también es clave porque te da pie para saber si estás eligiendo el micrófono Exacto. correcto en el que estás invirtiendo, ya sea que te dediques a refuerzo sonoro, a grabar, si grabas Exacto. voces, qué tipo de voces grabas, porque puedes tener un micrófono condensador que tenga un rango muy acotado en las frecuencias graves, por ejemplo, y estás grabando a un orador o un cantante que esté en un registro que no capta, y el micrófono no es el ideal. Entonces también es sumamente clave conocer estos parámetros técnicos y clave en la elección de la microfonía. El siguiente punto, que también es muy importante, es monitores de estudio y audífonos. En este punto, ¿qué nos puedes dar como referencia a lo que vamos a tratar en esta clase? Bueno, aquí en los monitores vamos a conocer los distintos tipos de monitores que tenemos para usar dentro de Home Studio. Que, ojo, hay que diferenciar también Home Studio, no estudio de grabación. Ahí hay una diferencia también en el tipo de monitor que vayamos a poder utilizar. Muchas veces uno tiende a pensar, mal entender, que a lo mejor necesito un monitor muy gigante para una sala tan chica, no es lo más idóneo, ¿ya? Porque ahí también conlleva un concepto acústico, o sea, mucho nivel de presión sonora en una sala, en un volumen que va a tener muy poco nivel de presión sonora, entonces también puede afectar. Entonces, vamos a entender los distintos tipos de monitores, cómo se comportan, cómo trabajan, y con los audífonos también. Quizás desmitificar el tema de que si se puede mezclar con audífono o no, si es correcto o no, cuál es el audífono más idóneo si yo quiero trabajarlo en mezcla. ¿Puedo ir mezclando viaje al sur, ponte tú? No sé, todas esas cosas. También la idea es ir resolviendo estas dudas en estos conceptos de monitoreo y de monitores de estudio y audífonos que están relacionados con los transductores, en este caso de salida. Nos queda sumamente claro. Ahora, el siguiente punto o clase que vamos a tratar en este curso, estamos hablando y reforzando iniciación a la producción musical. La clase número 7 sería equipamiento MIDI y controladores. Este es un punto sumamente clave del cual dejo la palabra a Gabriel de qué vamos a tratar acá. Bueno, equipamiento MIDI. Vamos a conocer los distintos equipos MIDI que tenemos hoy día en el mercado, que nos permiten construir música ya no captada desde un micrófono, sino que digitalizada ya, obviamente. Controladores MIDI, cómo se hacen las distintas conexiones MIDI y cómo interactúan los software con los equipamientos MIDI. Ahora, insisto, este es un concepto general. Estamos hablando de una clase en donde vamos a entender todos esos conceptos que era equipamiento MIDI y controladores. Sí. Ahora, es importante citar que al menos en este curso no está enfocado en algo técnico y de ejecución. Estamos hablando básicamente que tenemos que enfocarnos en el concepto teórico para que tú lo lleves a práctica. Ya en este curso no es que tú vengas acá a interactuar y a hacer mezclas, hacer grabaciones. No, en los siguientes cursos sí, por eso es importante que tengas claro en qué consiste cada uno de los cursos y en lo que estamos haciendo justamente con esta ronda de preguntas. Si es que existe alguna pregunta que puedan tener a los asistentes que estén en vivo en este momento, bienvenido a hacerlas porque las vamos a aclarar aquí junto con Gabriel. Finalmente, y para terminar, un punto que es sumamente clave que no todos consideramos, las conexiones de audio. Cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste esta clase. Bueno, el tema de las conexiones de audio también es muy importante. No sé, se han fijado, hay cables de distintos precios, uno dice, chuta, pero es un cable. ¿Cuál es la diferencia entre un cable? Pero un cable puede hacer la gran diferencia entre una calidad de audio al momento de entrar. Recuerden que el audio que va desde su micrófono a la interfase está expuesto a múltiples ruidos que nos pueden afectar en la integración. Entonces, gran ayuda de eso no es tan solo el desbalanceo de la señal, sino que también es el cable. Entonces, nos vamos a enfocar básicamente en conocer los distintos tipos de cables, cómo elegir el cable más idóneo, porque no quiere decir si un cable es más barato es más malo, sino que puede ser para otro uso. Entonces, vamos a entender también dónde se usa mejor esos cables de audio y cómo se interaccionan, disculpa, con los cables o con las conexiones eléctricas, que es también un gran enemigo dentro de un home studio. De todas maneras, también las conexiones no solamente conlleva los cables, también es cómo se interconectan estas máquinas, cómo se encienden, cómo despolarizar un micrófono que es de condensador. Si estás usando un micrófono condensador o dinámico, son cosas que a lo mejor en este momento te pueden ser conocidas o quizás no. Por eso, a nivel de conexiones, hablando en un macro, esta es una clase que es sumamente importante porque vas a saber
tipos de cables, tipos de conectores, cómo conectar adecuadamente un micrófono, cómo conectar adecuadamente un monitor, cómo evitar transientes que puedan dañar tus monitores, etcétera. Entonces, a nivel general, el curso de lo que comentaba Gabriel, este es un curso bastante abierto que te da la invitación a que conozcas parámetros técnicos y parámetros acústicos para que puedas mejorar y potenciar lo que ya tengas. Vamos a pasar ahora, como les comentaba, esto te da la posibilidad de hacer una continuidad de estudios en caso que tú quieras profundizar y avanzar un poco más. El siguiente curso, que sería grabación, edición y mezcla de audio digital, este está enfocado en un software de grabación y en un proceso que a grandes rasgos dejo la palabra a Gabriel para que nos comente. Sí, bueno, básicamente el curso, ya que, como decía Jorge, es un poco más, más al hueso, más al callo, como se diría, grabación y edición mezcla de audio digital. Esos cursos van a estar siempre enfocados a un software, o sea, se van a trabajar en base a un tipo de software. Puede ser Pro Tools, puede ser Cubase, puede ser Logic Pro, puede ser Ableton, etc. Vamos a ir indicando con el pasar del tiempo cuáles son los software que van a estar disponibles para su uso. Y a grandes rasgos es, como dice el proceso, grabar, editar y mezclar cualquiera de sus producciones musicales en ese determinado software, aprendiendo desde cómo la correcta captura, ya sea una captura de grabación de un sonido o la creación musical desde algún instrumento MIDI, instrumento virtual, hasta llegar a los correctos procesos de edición y los correctos procesos de mezcla, la correcta utilización de plugin y qué sé yo. Ahora, todo esto, insisto, es un curso que si bien es más al callo, todavía es un paso intermedio a los próximos cursos que tendremos más adelante, que ya son mucho más avanzados y que obviamente tienen una mayor duración y tiene mucho mayor contenido específico y duro, digamos. ¿Ya? Claro. Pero sin duda, esto no es un curso, por lo pronto, no es liviano. No es liviano, correcto. Sí, de igual forma, claro, como anticipa Gabriel, haciendo un poquito el spoiler, después se viene obviamente un diplomado, que estamos hablando de un curso mucho más extensivo, donde se pueden detallar mucho más de este tipo de cosas, técnicas de microfonía, técnicas de mezcla avanzada, técnicas de masterización, etcétera. A grandes rasgos, al igual que el curso anterior, es una modalidad 100% presencial con alumnos acotados en nuestro showroom estudio, ubicado en Bustamante 250, oficina 102B, en la comuna de Providencia. Ya, las clases son de 2 horas y acá, un punto importante, aclarando también a las consultas que ya hemos recibido de los alumnos inscritos, es qué es lo que necesitas tú para inscribirte a este curso. Tienes que tener tu computador, tienes que tener el programa, tiene que ser original, tiene que ser pirata. Cuéntanos a grandes rasgos cuáles son los requerimientos del alumno para poder entrar a este curso. Sí. Técnicamente, ustedes tienen que ocupar todo el software que no sea pirata. Es lo ideal. Es lo ideal. No voy a decir que no es un elemento que no te permita hacer el curso, pero claro, lo ideal es que se trabajen con software originales. Ahora, en virtud de eso, no es necesario que traigan su computador. A lo más, lo que sí pueden traer es un disco duro o eventualmente un USB, porque nosotros vamos a estar trabajando aquí en el estudio con el software en el cual ustedes se inscriban, ya sea Pro Tools, Logic, etcétera, y se van a ir haciendo distintos trabajos con los distintos puntos que tenga el curso, que salen acotados en cada uno de los cursos, y lo pueden ver en el detalle en la página, pero la idea es que vayamos haciendo esos trabajos en presencial, donde en conjunto hacemos esos trabajos de conocer el software, manejar el software, crear música en el software, y la idea es que cada uno tenga este respaldo como un pendrive y un disco duro y pueda llevarse esas sesiones de su casa y seguir trabajando. O sea, en la práctica, como dice el dicho, echando a perder se aprende. Entonces, la práctica que se lleve su sesión, que la trabaje, que la vayamos trabajando, y cada semana vamos a ir aprendiendo mayores cositas del curso. Excelente, entonces solamente necesitas la motivación, las ganas y obviamente que tengas afinidad con el programa que se está abriendo el curso, que van a ser en distintas modalidades. De igual forma, una cosa no quita la otra. Si, por ejemplo, hay un curso que esté en Pro Tools, el contenido es completamente transversal porque el proceso de grabación, edición, mezcla, las técnicas de microfonía, las técnicas de grabación, los instrumentos virtuales operan de la misma manera, en un grosso modo, en una interfaz gráfica y en un software diferente. Entonces, a grandes rasgos, al margen del programa, el contenido es 100% transversal. Las clases, como les comentaba, presenciales de 2 horas, constan de 8 clases. La primera es ¿qué comprende el proceso de grabación y de mezcla? A grandes rasgos, ¿qué es esta clase? Básicamente una suerte de línea de tiempo, en donde vamos a ir definiendo qué es lo que tengo que preparar al momento de grabar, incluyendo el proceso de preproducción, que es muy importante, los elementos que necesito para grabar,
cómo se graba, obviamente, después del proceso de grabación, que es lo que viene, el proceso de edición, y después el proceso de mezcla. Vamos a ir detallando cada uno de los puntos, que va a ser nuestra línea guía en la siguiente clase. Excelente. Lo siguiente es la configuración del DAW o DAW, Digital Audio Workstation. En ese punto, ¿a qué se refiere la configuración de este DAW? Básicamente nos vamos a enfocar en que el software que nosotros estemos trabajando, dejarlo en óptimas condiciones para el uso con el hardware, en este caso con el computador. Todos los softwares se tienen que configurar, sus entradas, sus salidas. La idea es que el software se comunique bien con el hardware, con el computador, y en este caso también la idea es que vayamos viendo, insisto, ciertas características que a veces generan el pensar que a lo mejor el software o el computador están funcionando mal. Pero a veces no es eso. Muchas veces puede ser una configuración, un par de clics y le damos solución al tiro. Así que la idea de este concepto de configuración del DAW, del concepto, es dejar el sistema en condiciones para lo que es el proceso de grabación, edición y mezcla. Eso es clave porque muchas veces la gente puede pensar el programa no está bien, el computador no me está funcionando, pero en gran parte de los casos esto es, como se dice, error 300 entre el computador y el asiento. Exactamente. Donde no tenemos una correcta configuración del programa. O sea, si estás grabando y no tienes configurada la latencia para poder grabar, porque tienes que saber que tu programa para poder grabar tiene que tener una latencia diferente a la que es en el proceso de edición y mezcla, porque así los recursos del computador se están liberando de otra manera. Entonces, la configuración del DAW, si bien, como les comenté anteriormente, los cursos son completamente transversales, aquí se va a especificar del programa que se está justamente tratando, porque la idea es sacarle el mayor provecho a este programa. El siguiente punto o clase sería microfonía y técnicas microfónicas. Aquí ya estamos hablando de algo más práctico, la clase es más práctica a diferencia del punto anterior. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de microfonía, qué tipo de técnicas de microfonía vamos a ver? Aquí, como dices tú, ya el software va a estar andando, lo vamos a tener configurado. Ya vamos a entender lo que es esta línea de tiempo del software. Entonces ahora nos toca ir siguiendo el proceso que vendría siendo la microfonía. Vamos a conocer los tipos de micrófonos, vamos a conocer cómo funciona el micrófono, o sea, si funciona bien así, si funciona bien así, en distintas posiciones, y también las técnicas microfónicas más idóneas dependiendo del instrumento que queramos captar. Claro, los micrófonos captan las señales en distintos ángulos y por lo tanto las frecuencias también van a ser captadas de distintas maneras. Ahí las técnicas de microfonía son claves, como tú bien dijiste, para poder lograr un buen resultado en la edición que finalmente va a repercutir en nuestra mezcla y nuestro resultado final. Entonces, el punto de la microfonía, a mi gusto personal como ingeniero, encuentro que es uno de los puntos más claves. Algo que no está bien grabado de un principio, por más que quieras después editarlo, aplicar miles de procesos, es un trabajo que ya te va a quitar mucho tiempo y horas de Todo sueño. esto es un proceso, o sea, si quedó bien grabado, el proceso de mezcla es mucho más, no quiero decir fácil, más liviano. Y si todo esto está bien mezclado, incluso el proceso de masterización también se hace mucho más fácil. Pero si tu proceso de grabación se torna complejo, tiene problemas, son problemas que vas a tener que ir llevando a los siguientes puntos y eso te va acarreando mucho más pega. Entonces, lo ideal es, como dices tú, poner énfasis en lo correcto que hay que hacer en esta línea de tiempo. Hacer bien el trabajo de un principio. La siguiente clase sería grabación de sonidos. ¿A qué se refiere esto? O sea, muy importante el concepto de grabación de sonidos, o sea, vamos a poner correctamente un micrófono, ya con las técnicas que ya hayamos aprendido, vamos a poner, ubicar correctamente los micrófonos en distintas opciones a grabar sonido, hablemos sonido acústico, algo no digital, obviamente, y vamos a ver cómo se captura y cómo llega al software y cómo lo grabamos. O sea, el proceso es conectar el micrófono, correctos niveles de ganancia, niveles saludables, qué sé yo, para que todo quede bien capturado dentro del software. Sí, mira, en ese caso también es importante citar y mencionar que nuestro estudio ha sido configurado de una manera que también te permita estar en línea con lo que tú puedes tener en tu casa. Exacto. No estamos buscando armar un estudio de primera línea, pudiendo hacerlo, porque justamente queremos entregarte herramientas y los conocimientos para que en el fondo lo que tú estás haciendo acá, con un ingeniero, con un profesional, vas a lograr un resultado, técnicamente puedes hacer lo mismo. Por lo mismo también tenemos dispuestos dos tipos de monitores. Ambos son de gamas profesionales de entrada y un nivel medio, pero ese equipamiento que perfectamente tú puedes tener, y no estamos hablando de un equipamiento de un estudio de miles y millones de pesos. Entonces, enfocado en la grabación de sonido, también recalcar un poco que esto también va a ser lo que tú vas a grabar en casa.
voces, cuerdas, guitarras, porque el resto de los elementos van a ser virtuales como batería. El curso no está enfocado en una técnica completa de grabar baterías porque no es lo que tú en tu casa tienes, por eso es un home studio. Así que en la grabación de sonido, recalcar eso, lo que vas a grabar, producir, es básicamente como tú lo vas a llegar a producir en tu casa. El siguiente punto, que hace mención justamente a lo que les acaba de mencionar, es grabación de instrumentos virtuales. Cuéntanos un poco ahí. Aquí se genera el otro lado. Ya aprendimos a grabar sonidos, o sea, algo que está en el ambiente. Ahora vamos a capturar o grabar, mejor dicho, instrumentos virtuales. Sí, tantos cursos que de repente como que me instrumentos virtuales. O sea, vamos a estar trabajando con MIDI. Básicamente va a ser el crear la música o cómo crear la música, pero ya no con un micrófono, sino que con un instrumento virtual. Eso. Aprender y ahí generar las diferencias entre cómo grabar un sonido, cómo grabar un instrumento virtual, los niveles son los mismos, qué precauciones hay que tener con uno y otro, etcétera, etcétera. Que esto se puede hacer perfectamente desde tu casa, con un computador, con un controlador MIDI, e incluso hay software que ni siquiera tienes que tener un controlador MIDI, tú puedes dibujar y generar todo esto. Entonces, estamos hablando de que es un proceso, comillas, básico, pero que también te va a ayudar a profundizar y materializar de mejor manera el contenido que viene después. La siguiente clase, que es la penúltima, sería edición de audio. La edición es un punto también muy importante para el proceso de mezcla. Cuéntanos un poco en qué consiste la edición y qué es lo que vamos a ver acá. Bueno, edición es trabajo más fino de limpieza. O sea, disculpa, estoy en vivo. Sí. Estoy en vivo. Básicamente, lo que es el proceso de edición se va a referir a limpieza de todos los audios que hayan sido capturados. Generalmente se le hace énfasis a los audios capturados por micrófono, porque tienden a tener mayor posibilidad de rumble, que son esos sonidos ambientes, sonidos que pudieran no ser útiles en el proceso de grabación. En los instrumentos virtuales en general no necesariamente vamos a tener ese problema. Sí, quizás la edición de que si la ejecución de esa nota fue en el momento correcto, ¿ya? Pero claro, el proceso de edición es pulir toda esta información que ya fue grabada, dejarla pulida, muy limpia, digamos, para pasar al siguiente proceso, que es el proceso mezcla, en el donde ya el proceso creativo musical aflora en mayor nivel, bueno, un proceso que viene desde el principio, desde la creación, desde la preproducción. Pero aquí la edición literalmente es guantes, brocha, tijeras, saco lo que no me sirve y dejo exclusivamente lo que me sirve. Ahora, ese saco lo que no me sirve, limpiar y pulir, como bien dice Gabriel, también tiene ciertas técnicas que se tienen que utilizar. No es llegar, cortar y sumar un audio con otro. Aquí hay herramientas que se van a aplicar como crossfade, tipo de crossfade que se van a utilizar, no sé, por ejemplo, filtros que tienes que aplicar también para poder limpiar. El mismo tema del orden del tempo, que de repente, no sé, pues te queda un sonido con unos milisegundos más adelante, más atrás. Recuerda que los desfases también en las grabaciones afectan el proceso de grabación, así que es un todo. La edición es un punto gigante, así que no piensen que es algo para tomarlo a la ligera. De hecho, a mi gusto personal es uno de los puntos que más toma tiempo, la parte de edición, porque también tienes que ser pulcro. Entonces, conocer este tipo de herramientas te va a ahorrar tiempo y ya sabemos que en una producción musical el tiempo es dinero. Así que esa clase, a gusto personal, también es bastante interesante. Y finalmente terminamos con la mezcla de audio. ¿Qué es mezclar audio? Mezcla de audio. En este proceso ya los audios están limpios, están correctamente posicionados en su tiempo, ya fueron correctamente grabados, ya sabemos que está todo ok. Aquí pasamos al proceso ya creativo. Generalmente trabajamos los ejes de lo que es niveles, lo que es paneo, ¿cierto? Y nos enfocamos a la parte musical. Aquí vamos a aprender lo que es un plugin, a entender lo que es un plugin, a utilizar los plugins correctos, ecualización, dinámica, efectos, las 4 familias de procesadores de audio que diferenciamos entre procesadores de timbre, procesadores de dinámica, procesadores de modulación y fase y procesadores de tiempo. Entonces, hacemos un recorrido por todos estos tipos de procesadores y cómo lo llevamos correctamente a nuestra mezcla, a nuestra producción musical, para darle esos matices, esas características propias, que ahí ya va la parte, por eso digo, la parte creativa musical. O sea, ¿el ecualizador me sirve para mejorar un sonido X grabado? Sí, pero la forma en que yo lo utilice va a ser también la que me va a indicar si me va a entregar mejores resultados. No es lo mismo ecualizar, ponte tú, un bombo para un rock que un bombo que viene en fiestas patrias para una música folclórica. Entonces, y ahí va el correcto uso de ese plugin en virtud del estilo musical que estoy trabajando. Entonces, ecualización, dinámica, timbre, modulación y fase y tiempo son las familias de procesadores que van trabajando
y que nos van a permitir también trabajar en este proceso de mezcla, en donde también se incluyen subgrupos, envíos auxiliares, efectos, valga la redundancia, y dejar todo listo, incluso en niveles, para lo que va a ser el proceso de masterización. Mira, de hecho también cuando estábamos haciendo este curso y nos sentamos a conversar respecto a esto, pensamos justamente en separar el curso que viene, que esto ya es más avanzado. Lo que recién, resumiendo un poco, el curso número 1 es iniciación a la producción musical, donde se dan pinceladas de forma teórica, lleva no tanto a la práctica en la ejecución misma como el curso siguiente, que es grabación, edición y mezcla. Terminamos en la mezcla, que es en la clase final, para luego usuarios más avanzados. Estamos hablando que en el curso número 2 es para gente que ya está grabando y que quiere mejorar lo que ya está haciendo o quiere aprender a hacerlo, pero el curso número 3 está enfocado ya en alumnos o personas que sean un poco más avanzadas y que quieren trabajar justamente la masterización de audio. ¿Qué es la masterización? Bueno, la masterización básicamente se refiere a la última, bueno, algunos dicen la última, yo siento que todavía es la penúltima, pero en fin, dentro de este recorrido de la producción musical, donde se empieza la preproducción, el juntarse con la banda, qué sé yo, para encontrar los mejores sonidos. Siento que hay un problema con el micrófono. Es que siento que está, ahí sí. Parece que era yo con el micrófono, que hay un problema técnico. Error 300, como Error dijimos. 300. Falta un ingeniero, algún ingeniero para que nos ayude. Vamos a aprender cómo mejorar el tema de los cables. Bueno, básicamente estamos hablando de masterización. Masterización se refiere al punto en donde el tema ya está producido, ya está mezclado, ya está listo, y tenemos que dejarlo listo para que salga al mundo, digamos, de cierta forma. ¿Ya? Porque hasta antes de ya está en el proceso de masterización, lo único que han escuchado su producción musical son ustedes mismos y obviamente el grupo, la banda, o su más cercano, pero todavía no sale al mundo. Entonces, la idea es que en la masterización vamos a adaptar y preparar su audio, su tema musical, para que esté con las condiciones óptimas para salir a esta suerte de mundo musical en donde hay harta competencia. Entonces nos enfocamos en cómo utilizar correctamente la ecualización, la dinámica, los balances tonales, las técnicas de masterización, ya sea masterización paralela, masterización en MIS. Hay distintas formas de realizar un proceso de masterización. El entender por qué se tiene que hacer la masterización manual y no necesariamente una masterización, estas masterizaciones digitales son lo mejor, ¿ya? Si bien hacen un trabajo muy interesante, pero hay algunos detalles que tenemos que abocar y que todavía se sigue haciendo, obviamente, de forma natural, con un humano frente a ello. Y entender también los conceptos de niveles, nivelaciones idóneas para las distintas plataformas donde van a salir. Antes uno masterizaba para un CD, para un vinilo. Hoy en día se mantiene el tema de los vinilos, pero ya más el énfasis está en lo que Streaming. son el streaming, Spotify, YouTube, Apple Music, etc. Entonces, hay distintos matices que han ido cambiando y que uno tiene que ir, obviamente, perfeccionando y dejarlo más idóneo para que sea así de competitivo. Distintos tipos de escalas también de mezcla. Bueno, ahí con eso respondes perfectamente a la primera clase, que es la masterización. Se va a hablar, obviamente, mucho más en detalle de qué es lo que es el proceso de masterización, pero como decía Gabriel, luego de la parte de mezcla, nuestra idea es que nuestro material suene de forma correcta en todas las plataformas, que a grandes rasgos es lo que se va a tratar en este curso de masterización de audio digital. El siguiente tópico o clase va a ser niveles y sonoridades antes y después del máster. Este es un punto que también tiene mucha relación con lo que vimos en el curso anterior de mezcla, que muchas veces nosotros podemos mezclar y masterizar, no es lo ideal, pero también antes de llegar a masterizar hay que saber un poco esto, que Gabriel nos puede contar en mucho mejor detalle en qué consiste. Niveles y sonoridades, básicamente nos estamos enfocando en cuáles son los niveles idóneos al momento de recibir una mezcla, cuáles son los niveles idóneos que nosotros tenemos que entregar una masterización. Lo que hablábamos recientemente. O sea, yo me recuerdo cuando estaba estudiando técnico, sonido en su tiempo, era la guerra del lowness que se llama, o sea, el que suena más fuerte es mejor. Y bueno, hoy en día no es así, las plataformas tienen digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Su parámetro, sus líneas, en las cuales uno tiene que adaptarse a eso. Y si uno no lo utiliza de correcta forma, puede ser, no es beneficioso, porque uno dice, chuta, suena genial. De hecho, muchas veces pueden ser que en su estudio suena muy potente el tema, después lo mandan a un Spotify, le mandan alguna transmisión y como que se desinfla, ¿cachai? Como que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y eso porque obviamente las distintas plataformas usan algunos algoritmos que
lo que buscan es estandarizar los niveles, ¿ya? Entonces lo que nosotros buscamos ahí es aprender cuáles son los niveles idóneos en el proceso de masterización para dejarlo en las mejores condiciones al momento de entregar este producto para que salga al mundo. Perfecto. En ese caso también el tópico de la tercera clase es ¿qué necesito para masterizar? A grandes rasgos, la masterización hay que comprender que existen dos tipos de masterización, la masterización analógica y la masterización digital. En este caso el curso se forma en una plataforma 100% digital, no tienes que tener elementos externos porque también son mucho más caros. Pero a grandes rasgos, ¿qué necesito para masterizar? ¿En qué consiste esta clase? ¿Qué necesito para masterizar? Es saber si lo que yo tengo digitalmente, como tú decías, es lo más idóneo o si... A ver, muchas veces se ve en algunos tips de masterización o videos de masterización plugin gigantesco, muy cototo, muy pro, ¿cachai? Y que de repente tienen un costo monetario alto. Y uno dice, chuta, a lo mejor me cuesta masterizar con ese plugin y puta, no puedo masterizar. Pero hay otros plugins que son de bajo costo o gratuitos, ya es gratuito, que podría ser bien la pega, también podría hacer el mismo trabajo. Sí. Entonces, cuando hablamos de qué necesito para masterizar, es básicamente saber si los plugins o los elementos que voy a utilizar de forma digital son los correctos y también relacionado con el monitoreo, ¿ya? En general, los estudios de masterización tienen distintos elementos de reproducción para ir conociendo en distintos reproductores, en distintos transductores, perdón, cómo se está escuchando su mezcla. Porque claramente no vas a escuchar esa mezcla igual en un monitor, un focal como los que tenemos acá, a unos audífonos quizá que te costaron 10 lucas, por poner un ejemplo. Entonces, y es donde más se escucha. Claro, entonces vamos a ir generando qué elementos yo puedo utilizar, todo relacionado con un home studio, que sean asequibles para poder obtener estos equipamientos idóneos para masterizar. Perfecto. Mira, lo siguiente también es una clase que a gusto personal también la encuentro muy, muy buena. Cómo organizar nuestras sesiones, tanto sean de grabación, de mezcla o de masterización. Acá la clase número 4 es sesión de trabajo para masterización. Cuéntanos en qué consiste esta clase. Bueno, la sesión de trabajo para masterización se enfoca netamente en el correcto orden que yo tengo que generar en mi sesión de trabajo, vale decir, qué pistas tengo que usar, cómo las tengo que usar, cómo tengo que hacer los distintos ruteos internos entre sí y distintos tipos de sesión de masterización, lo que hablaban de antes, masterización por MIS, ya sea con plugin MIS o eventualmente masterización con técnicas MIS que, no sé, pues de repente a lo mejor no tengo un plugin que trabaja en MIS, pero sí puedo hacer una masterización en MIS. Se pueden hacer algunos truquitos para hacerlo. Sí, se puede hacer. Entonces, ahí estamos como reafirmando lo que decía la clase anterior. Chuta, no tengo ese plugin MIS para hacer una masterización, no importa. Hacemos un par de ruteos en la sesión y ahí tienes tu masterización en MIS. Entonces, la idea de estas sesiones de masterización es mostrar las distintas sesiones que podríamos trabajar, cuál es más idónea para una y otra. Está el mismo concepto de repente masterizar, no sé, la banda y la voz por separado, que también se utiliza. Entonces, son todos estos distintos matices, estas distintas formas de masterizar, lo vamos a ver en esta clase de sesiones de masterización. Excelente. Mira, el proceso que sigue o la clase que sigue justamente son los procesos de ecualización y balance tonal, algo clave al momento de masterizar. Pensemos que la masterización lo que está haciendo es darle el timbre, además de los niveles y las sonoridades para sonar a las distintas plataformas. Entonces, aquí existe un proceso que aparte de ser técnico, también es un proceso creativo, es un proceso en el cual quiero que nos cuentes un poco en qué consiste ecualizar y el balance tonal. Claro, uno de repente se pregunta, ecualizar, pero si yo en la mezcla ecualicé, ¿qué voy a ecualizar? Cuando ustedes están ecualizando una mezcla, están ecualizando a lo mejor una guitarra, un grupo de guitarra, qué sé yo, distintos matices de instrumentos quizá por separado. Pero cuando hablamos de ecualización en una masterización, estamos viendo un todo, toda la programación musical, todo el tema musical. Entonces, la idea de la ecualización y el balance tonal es buscar que las distintas frecuencias que tenga esa programación musical estén dentro de los parámetros adecuados para el proceso de escucha, ¿ya? Esto no significa que vamos a estar trabajando una ecualización a full, así como lo hicimos en la edición, ¿cachai? Pero sí lo que busca es hacer o dar a conocer qué es lo que hago en una ecualización de masterización, ¿cachai? O sea, insisto, matices,
Yo soy del concepto de que, bueno, hay mucha gente que dice que la masterización, o si algo queda mal en la mezcla, no importa, la arreglamos la masterización. Es lo peor. Yo no soy de ese concepto, pero he No. escuchado, por eso digo, o sea, y hay varias gente que lo dice. Yo Sí. no soy de ese concepto. O sea, de hecho, yo cuando llega algún producto para masterizar, yo lo escucho, lo analizo, digo, ok, ¿se puede trabajar o no? ¿Sabes qué? Vuelve atrás, en la mezcla se arregla esto, esto, otro, y después seguimos trabajando, porque el proceso de ecualización en una masterización es completamente diferente a un proceso en la mezcla. Entonces, son matices. De hecho, uno trabaja en general 1, 2 decibeles, chuta, 3 ya mucho en este proceso de ecualización. Te fijas, son niveles muy pequeños, pero son específicos. Porque si tú abusas de una ecualización en la masterización, vas a estar afectando quizás no tan solo la guitarra, sino que a lo mejor esa guitarra detrás tiene otra guitarra o tiene parte de la voz. Entonces también está afectando al instrumento que está en conjunto. Por eso la masterización es compleja en ese sentido porque te deja un rango dinámico muy pequeño para poder trabajar y hacer un proceso tanto creativo de ecualización y de dinámica, que es el siguiente punto de la clase número 5. Perdón, la clase número 6 sería dinámica y niveles saludables. ¿Qué es la dinámica? La dinámica, bueno, está relacionada también aquí en el proceso de masterización. Nos vamos a enfocar básicamente, y ya conociendo que la mezcla quedó con un buen nivel, el controlar esos niveles, que no se nos vayan a escapar, pero que tampoco sean tan débiles, buscar una homogeneidad en los niveles. También todo esto pensando al momento de exportar el tema final. Entonces, esta dinámica, ¿y cuál era el otro tópico? Y niveles saludables. Y niveles saludables. Todo va relacionado y va a conllevar al producto final. O sea, correctos niveles que necesito apretar. Generalmente un compresor lo que uno hace es lo que hace el apriete de la señal, pero cómo utilizarlo correctamente. Y aquí también son puntos muy sutiles, son elementos muy sutiles. No es abusar del compresor o del limitador o del elemento dinámico, pero sí todo conllevando al proceso final, que es entregar un producto con una buena energía, con una buena sonoridad, sin saturar, pero que tampoco suene débil. Perfecto. Hablamos de ecualización de dinámica y el siguiente punto que se habla en la clase número 7 sería punto 1, imagen estéreo, dithering, sonoridad y limitación final. Acá estamos hablando de imagen estéreo. ¿A qué se refiere con la imagen estéreo? Sí, cuando nosotros realizamos un proceso de mezcla, en la mezcla tenemos, como dije antes, los distintos instrumentos que podemos ir jugando por todos lados. Podemos dejar la guitarra, no sé, la guitarra principal al centro, guitarra de acompañamiento a los costados, dejamos al teclado algún otro lado, etcétera, etcétera. Uno va jugando. Pero en el proceso de masterización, o cuando llega el máster, la mezcla terminada, perdón, todo está en conjunto. Volvemos a decir, todo está en conjunto. Está en un L, en un R y en un centro. Entonces, lo que se busca aquí con la imagen estéreo y con la sonoridad es buscar corregir que lo que tenga que estar a los costados esté a los costados y se sienta, y lo que tenga que estar al centro se mantenga en el centro y se sienta, sin perder dinámica, sin perder energía, y todo, insisto, llevándolo o preparándolo para el producto final que va a ser la masterización. El dithering y limitación, si no me equivoco. Y limitación. Eso también, estos ya son los puntos finales. Aquí ya estamos, ya después de realizar los procesos de ecualización, de balanza tonal, dinámica, etcétera, y obviamente imagen estéreo, llegamos al proceso de dithering y limitación, que básicamente vamos a explicar cómo utilizar correctamente un limitador, los distintos tipos de limitadores que podemos tener en el mercado. Muchos de esos limitadores tienen un dithering incluido, que básicamente es una suerte de ruidito que se va agregando a la mezcla final por este concepto de transformación de digitalización. Ten en cuenta que estamos haciendo gracias Siri, estamos haciendo una baja, o sea, se van a cambiar ciertos parámetros de la frecuencia de muestreo y de la bit de cuantización de salida. Entonces, bueno, no quiero expandirme más porque si no voy a estar diciendo parte de la clase, pero básicamente se refiere a eso, o sea, el punto final para dejarlo listo para lo que es el bounce final. Excelente. Y finalmente terminamos con masterización para distintas plataformas de difusión. Ya tuvimos el tema resuelto en la ecualización, dinámica, estereofonía, dithering, sonoridad y limitación final. ¿Qué es la última clase? Masterización para distintas plataformas de difusión. Masterización para distintas plataformas, y está muy, muy de la mano con la clase de limitación y dithering, es porque las distintas plataformas tienen sus parámetros de recepción de los archivos de audio, ya sea en niveles, en sonoridad. Vamos a conocer el concepto de los DBFS, de decibel full scale, los DBFS, perdón, eso es mezcla, los LUFS, que son muy relacionados a lo que es la parte de masterización. Entonces, la idea es
saber cuáles son los niveles idóneos que tenemos que entregar estos audios para evitar justamente que cuando entreguemos este audio a la plataforma no nos limite. ¿Sí? Porque básicamente la plataforma lo que hace es una suerte de embudo. Te dice, ok, yo quiero mi audio a tal nivel. Si no me lo entregáis a tal nivel, no importa, yo te lo echo. Ellos lo compensan y todo el proceso que hiciste detrás. Y ahí es donde uno dice, chuta, sonaba increíble en mi home y lo tiro para acá y suena o muy chupado, o suena muy saturado, o suena... Entonces, la idea es que busquemos los niveles idóneos para entregar este producto, cosa que el software o los algoritmos de estas plataformas lo reciban y digan, ok, estamos ok, póngale play y la gente en su casa se siente, le ponga play y disfrute de su tema. La escala es muy clave lo que tú dijiste, o sea, saber configurar la escala correcta para las distintas plataformas o el proceso de mezcla, grabación o masterización es sumamente clave. Con eso concluimos lo que es el curso de masterización. Este es un curso ya más avanzado para alguien que quiere ahondar solamente en el proceso de masterización o para alguien que ya tomó el curso número 1, curso número 2, curso número 3. Esto es completamente optativo. De igual manera es importante recalcar que el nivel de conocimiento que se dan en estos cursos es un poco más avanzado. Por eso siempre se recomienda, si eres alguien que ya está produciendo, que ya tiene experiencia en la grabación, mezcla, seas profesional o no de esto, te asesores con nosotros antes para que te podamos también conversar. Nosotros te podemos responder, al igual que Gabriel, de una manera sumamente técnica, todas las dudas que tengas antes de entrar a un curso. Y nuestra idea es que cada alumno entre al curso que sea adecuado a lo que él está buscando. Nos ha tocado mucha gente que quiere tomar el curso de masterización, luego conversando un poco con ellos, nunca han grabado y no entienden qué es la masterización. Por eso es importante saber cada uno de los cursos, que es por eso que estamos convocados aquí haciendo este video junto aquí a Gabriel. Finalizando el último curso, que acá hacemos un cruce con el curso número 1, que es Iniciación a la Producción Musical. La segunda clase era Home Studio, una clase de 2 horas de cómo mejorar o cómo potenciar la acústica de tu home studio. Es por eso que el otro curso es Acústica Básica para Home Studio. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este curso? Bueno, como lo habíamos dicho al principio del live, y cuando estamos hablando del primer curso, se va a referir básicamente y vamos a estar enfocados a todo lo que es acústico relacionado a un home studio. Será, chuta, si tengo mi pieza o mi sala muy cúbica, es bueno, es malo, si es muy cilíndrica, chuta, tengo mucho reverb, entonces buscar cómo darle solución a todos esos problemas acústicos, pero también con una mirada más técnica en el sentido de entender cuál es el proceso acústico que está pasando dentro, porque chuta, sabéis que como que suena mucho, está muy reverberante, pongámosle material absorbente, y lo llenáis con material absorbente, y después, hoy me queda muy opaco, chuta, saquémosle, entonces, te fijas que ya ahí tenía un problema, porque gastaste un montón de plata en llenar la cuestión con esponja, y después, chuta, no era tan necesario, y le sacáis esponja, perdiste plata. Entonces, lo ideal en este curso, y lo que busca este curso, es primero comprender cuál es el fenómeno acústico que está dentro de nuestra sala, para atacar directamente esos puntos acústicos. Perfecto. Este curso no está enfocado en que te hagas un ingeniero acústico ni que te dediques a hacer trabajos de esto. Está enfocado a que puedas potenciar, mejorar y entender de mejor manera el fenómeno acústico que se genera en tu home studio. Buscar las herramientas también que estén a tu alcance. Nuestra idea tampoco es enseñarte las tecnologías más caras o hacer que gastes una gran cifra de lucas armando tu home studio, porque entendemos que es un estudio casero. Por eso es home studio. Entonces, con eso resuelves claramente la primera clase, que a grandes rasgos es que es acústica en palabras simples. La segunda clase, bueno, acá hay varios tópicos. Uno es acondicionamiento, aislamiento, mediciones acústicas. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, a grandes rasgos, la segunda clase habla de acondicionamiento acústico. ¿Qué es el acondicionamiento acústico? Acondicionamiento acústico se va a referir netamente a cómo yo logro controlar la acústica interna de mi recinto. ¿Ya? Porque tenemos acústica interna y acústica externa. Cuando hablamos de acondicionamiento nos estamos refiriendo a todo lo interior, ¿ya? O sea, se refiere básicamente a reverberación, ¿cierto? Resonamiento, difusión, en general, todo eso, todo lo relacionado con la acústica interior. O sea, básicamente que suene bien para grabar o reproducir lo que está dentro, pero no estamos tratando de cómo se aísla del exterior. No, porque eso está justamente en la tercera clase, que es aislamiento. Perfecto, entonces acondicionar es mejorar la acústica del interior para tu punto de monitoreo o tu punto de grabación. De hecho, es para los dos. Exacto. Porque en la práctica, insisto, tu home studio de ambas. Sí, claro, y siempre estamos llamando home studio más a nivel home studio, para dar redundancia. Entonces, claro, todos
colegas sonistas, lo más probable es que en la misma sala estén grabando, no sé si será en pantalla, pero también tengan su... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Su Pantalla acústica. en tantas pantallas aquí, ¿no? Tengan su pantalla acústica, por ende, la idea es saber, chuta, ¿me servirá solamente la pantalla acústica? ¿Puedo mejorarlo más? ¿En qué posición de la sala pongo esa pantalla acústica? Todo eso me dice. De todas maneras, o sea, ¿y qué pantalla acústica utilizar? Si te vas a comprar una o la puedes diseñar, que es parte también de lo que te vamos acá a enseñar, porque básicamente no es llegar y poner una placa de espuma como se piensa. No es tan así para que esto funcione de una manera correcta. Nosotros acá tenemos en nuestro showroom estudio un acondicionamiento acústico donde hemos mejorado la acústica interna de la sala, no aislamiento, que es la tercera clase. Cuéntanos un poco en qué consiste el aislamiento acústico. El aislamiento se refiere básicamente a, yo de repente lo digo, los alumnos se ríen, a no molestar al vecino, ¿ya? Y que el vecino no nos moleste a nosotros. Gracias, Siri. ¿A qué se refiere el tema de aislamiento? El buscar que todos los niveles de presión sonora, todos los sonidos, toda la bulla que metamos dentro de nuestro home studio, Palabras simples. me va a retar el hambre porque bulla tiene otro concepto. Ya, todo este ruido que se genera Pongámonos técnico, por favor. No molesta, no salga de mi recinto. Y viceversa, que todos los posibles ruidos externos que pudieran afectar en mi grabación no me afecten en mi grabación. Entonces, lo que busco es que mis sonidos no molesten al exterior y que los sonidos del exterior no me molesten en mi grabación. Entonces, es un proceso, no sé si decir, no es el mismo proceso que se realiza en uno y otro, porque uno tiene que aislar, lograr impedir que un sonido entre o salga. En lo otro, sí, se pueden utilizar materiales similares, pero en la práctica estás tratando de controlar el nivel de presión sonora interna. Y ahí son procesos muy diferentes y los costos también son bastante diferentes. O sea, lograr un acondicionamiento acústico es mucho más barato que un aislamiento acústico, pero la idea es hacerlo de una forma efectiva y profesional, utilizando elementos que puedes encontrar en casa o que puedes conseguir de bajo costo. El siguiente punto sería las estructuras y soluciones profesionales para el aislamiento acústico. Claro. Estructura y soluciones profesionales para aislamiento. Aislamiento. No, aislamiento. Se refiere a que vamos a conocer qué es lo que el mercado nos ofrece para hacer un correcto aislamiento acústico. ¿Ya? Insisto, lo que el mercado ofrece, ya sea materiales constructivos para generar un aislamiento acústico o diseñadamente soluciones acústicas de aislamiento ya diseñadas, ya creadas. Entonces, vamos a conocer todos los conceptos para saber si es lo que necesitamos o si podemos darle solución nosotros mismos. Mira, en este caso, entonces, también se me ocurre que este curso no solamente está enfocado en alguien que quiere producir música, también para un músico que quiere aislarse y no molestar a los vecinos, como bien dijiste, o al resto de la casa. Por ejemplo, un baterista. Los bateristas son los que más sufren con esto, ya que no tengas una batería electrónica. A lo mejor este curso también te puede ayudar a cómo tratar acústicamente tu recinto, primero para que tu batería suene mejor y segundo, para aislar y controlar el ruido tanto que entra como sale en este caso. Entonces, el aislamiento acústico y este curso en general no solamente está enfocado a alguien que graba y produce, estamos hablando de que la acústica es completamente transversal, alguien que quiere mejorar o aislar los sonidos internos o externos de X lugar. El siguiente punto sería los absortores, resonadores y difusores profesionales para el aislamiento acústico. ¿Qué son los absortores? ¿Qué son los resonadores y difusores? Fíjense ahí la diferencia. Absortores, resonadores y difusores profesionales. O sea, también, a diferencia del aislamiento que vimos en las diferentes soluciones constructivas, aquí vamos a ver qué es lo que el mercado nos ofrece para un acondicionamiento acústico lo más profesional posible. Los mismos absortores, los resonadores, los difusores que cuando en todo el mercado aparecen, vamos a entender qué es lo que hace cada uno, qué es lo que significa que algo esté sintonizado, que mucha gente a veces no lo conoce, el concepto de sintonizar una solución acústica. Entonces, entender la manera profesional de cómo trabajan en lo que es el aislamiento y el acondicionamiento, nos va a ayudar para los siguientes tópicos de cómo puedo yo entonces generar mis propias soluciones. Porque insisto, lo ideal, o sea, no decir lo ideal, pero claro, si puedo adquirir eso de manera profesional, perfecto, lo hacemos y va a funcionar bien. Pero sí, se puede hacer de manera, no voy a decir casera, pero sí yo lo puedo hacer do it yourself, ¿cierto? Con niveles mucho más económicos y que obviamente
enfocado y sintonizado justamente para los problemas que yo tenga en mi propia sala, y como dijo Jorge, a lo mejor no es un home studio, a lo mejor una sala de batería, una sala de ensayo. Estoy poniendo un ejemplo. A lo mejor es alguien que tiene un pequeño taller donde mete ruido, no sé, pues, con máquinas, con qué sé yo, y a lo mejor también necesita buscar que su emprendimiento, ya que soy emprendedor también junto con emprendedores, darle solución a eso. Es cierto, no con tantas lucas, muchas veces. Sí, pues yo justamente también proyectos que hemos nosotros también realizado justamente respecto a esto. Por ejemplo, un proyecto cercano que te podemos comentar. Teníamos un amigo que tiene una piscina, la cual está emitiendo un ruido muy importante con la bomba. Entonces ahí claramente lo que hay que hacer es un dispositivo para poder aislar y controlar ese ruido. Entonces esto es sumamente transversal, no solamente para alguien que mezcla. Entonces esto te puede servir para distintos tipos de soluciones. Con esto no quiere decir que vas a ser un ingeniero acústico. Nosotros estudiamos una carrera que son bastantes años que te enseñan, te especializan, pero acá te damos unas pinceladas para que tú puedas hacerlo tú mismo y que entiendas con palabras y también de alguien que ya tiene experiencia justamente en qué consiste esto. Me salté un punto anterior que es mediciones acústicas, que eso tiene mucha relación e importancia con esto. Cuéntanos, ¿en qué consisten las mediciones acústicas que vamos a realizar? Medición acústica, básicamente vamos a conocer los distintos dispositivos de mediciones acústicas desde un celular hasta los sonómetros más profesionales, cuáles son sus parámetros principales y básicamente interpretar la máquina. Vamos a entender lo que es el nivel de presión sonora, lo que es un decibel, vamos a bajar los decibeles también. No los bajo. Esto es la televisión en vivo. Entonces, más lento. Ok, mi director aquí me habla. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar aquí es conocer los distintos dispositivos de medición acústica y, aparte de conocer los dispositivos de medición acústica, saber cómo realizar una correcta medición acústica. Porque no es lo mismo si me pongo a posicionar un dispositivo de medición al centro de la sala, a un costado, en una esquina, ya sea en un cruce de dos muros. No es lo mismo si lo pongo para ver el nivel externo al lado de un muro de concreto versus una puerta. Entonces, te fijas que al momento de generar una medición no tan solo tienes que saber dónde posicionarlo, sino que contra qué elementos acústicos, o en este caso constructivos, están siendo expuestos. Perfecto, mira, entonces a grandes rasgos entendimos qué es lo que es la acústica, qué es lo que nos puede perjudicar, qué es lo que es un acondicionamiento, qué es lo que es un aislamiento, las mediciones acústicas, las estructuras y soluciones profesionales, absortores, resonadores, difusores, profesionales para el acondicionamiento acústico, y las últimas dos clases, aquí ya estamos con soluciones que son muy prácticas tanto para ti en dos puntos de estos que también mencionamos. La penúltima clase habla sobre soluciones y alternativas de aislamiento de bajo costo. Cuestan un poco. Eso me llama mucho la atención. Bueno, básicamente tomo la clase o me rememoro la clase de cuando estábamos viendo las soluciones profesionales de aislamiento, ¿cierto? De aislamiento, De aislamiento. Sí. Y veo cómo yo puedo hacer esa solución. O sea, tengo que hacer un doble muro, qué materiales necesito para hacerlo, cómo lo hago, cuál es la forma correcta de realizar estas distintas soluciones de aislamiento. Entonces ahí ya llegamos al punto do it yourself. La idea, de hecho, es que ustedes tengan un proceso o tengan algún problema acústico, o sea, no es que tengan un problema acústico, pero si tienen algún problema acústico que quieran resolver, ocupen ese mismo concepto, esa misma idea, y le buscamos solución a eso. Excelente. Entonces aquí vamos a aprender a hacer soluciones de bajo costo para aislar. De bajo costo, pongámoslo entre comillas, porque ya hemos dicho que un acondicionamiento es diferente a un aislamiento. La última clase, y que con esta ya el broche y la guinda de la torta, es soluciones y alternativas de acondicionamiento de bajo costo. Exactamente. Ahí ya nos enfocamos, al igual que la clase anterior, cómo tú mismo puedes realizar estas soluciones de acondicionamiento acústico dentro de tu recinto. Bandeja de huevo. No. De bandeja de huevo, muy bien. No, lamentablemente no de bandeja de huevo. La gente muchas veces se confunde porque por la forma que tiene una bandeja de huevo lo asocian a que es un Parece elemento más un difusor que un acústico. absortor. Claro, pero bueno, la idea es que ese día vamos a desmitificar y vamos a decir qué cosas sí, qué cosas no. Pero sí, hay soluciones que son de bajo costo, incluso sin costo, que ustedes pueden utilizar en su propio recinto, que lo tenía ahí y lo puedes dar. Entonces, esa clase se enfoca a eso. También, la idea es que obviamente los alumnos tengan sus inquietudes en virtud de sus propios problemas que puedan tener en su recinto y le buscamos solucionar eso con pocas lucas o, en muchos casos, sin ni un costo alguno.
Excelente. Bueno, con esto concluimos la explicación de los cursos. Aquí Gabriel se ha tomado un tiempo importante para esto. Le agradecemos también por su gentileza y por su profesionalismo, tanto en diseñar estos cursos, en responder estas inquietudes. Estos cursos son desde un punto de vista muy técnico a un punto de vista más macro, por lo tanto, la invitación es que si tienes alguna duda, te contactes con nosotros. Somos un equipo técnico que te puede ayudar a aclarar todas estas dudas para que tomes el curso correcto y en base a eso puedas después aprender el conocimiento que a ti te interesa e ir escalándolo en la medida que esto sea de tu interés. Así que desde ya les dejamos un cordial saludo, agradecemos su convocatoria, agradecemos también a las personas que están viendo este video y si tienes cualquier duda te puedes comunicar por los distintos medios, ya sea por teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos aquí 100% disponibles para poder atender tus dudas. Oye, y bueno, aparte del tema de los cursos, que es muy importante lo que estamos enfocando aquí para que puedan resolver sus dudas, como decía Jorge, ojo con Impulso, porque se vienen más live muy interesantes en todo este proceso, así que atentos. De todas maneras, y cursos también relacionados con otro tipo de cosas. Ya estamos Exacto. trabajando también en, les dejamos aquí algunas pinceladas de próximos cursos que se van a hacer. Así que ya estamos listos con este. Regalen algo. Se vienen cosas. Se vienen regalos, director, por favor. concursos. Eso era tan bambalina, espoleando ahí. Pero se vienen cosas interesantes. Sí, se vienen otras cosas. Así que cordialmente invitados. Acuérdense que estamos en General Bustamante, 250, oficina 102B, en la comuna de Providencia. Además de ser alumno de este curso, tienes con ello un descuento preferencial en la compra del equipamiento y los instrumentos. Nosotros somos una tienda, además de ofrecer cursos, vendemos equipamiento de audio profesional, hacemos proyectos de ingeniería acústica, también justamente aquí a cargo con Gabriel, ingeniería completamente transversal a lo que es, como lo comentamos, el tema de acondicionar acústicamente, de cómo configurar correctamente un sistema Line Array, cómo configurar un sistema que tengas en un colegio, en tu casa, lo que tenga relación con audio profesional. Así que los dejamos cordialmente invitados a contactarnos y si tienen cualquier duda, felices de poder atenderlas. Será hasta un próximo live y que estén muy atentos. Muchas gracias. Y recuerden que Impulso. Somos el impulso que tu talento necesita. Ya nos vemos. Apagamos el micrófono y ahora nos vemos en un próximo live.